Hemos visto ya la morfología que suele tener la giardia, las amebas, y en cambio este Balantidium es totalmente ciliado, como pueden apreciar. ¿Sí? La balantidiasis, entonces, como se le denomina la patología, los que se ven con Balantidium coli, es una infección intestinal producida por el Balantidium coli. No se olviden entonces la denominación común y el nombre científico que se les da a los parásitos. ¿Sí? Cuando yo les pregunto nombre científico de la balantidiasis, van a notar el denomina Balantidium coli. Es el protozoo de mayor tamaño, es más grande que las amebas y las giardias, ¿sí? Afecta al humano, pero también lo compartimos con algunos animales. Predomina mucho en las zonas tropicales, así que aquellos animales que suelen habitar esas áreas geográficas, y en especial los más cercanos al humano, lamentablemente pueden llegar a contagiarse y pueden venir el contagio del humano al animal o del animal hacia el humano. Así que es una forma de poder calcular los casos epidémicos y los grupos para sus tratamientos. El Balantidium coli viene del reino protista, filum Ciliopora, clase Lithostomatea, orden Vestibuliferia, familia Balantidae, género Balantidium y la especie Balantidium coli. Nombre científico Balantidium coli. Como pueden ver, tiene un aspecto bastante peculiar en su superficie y es por estos cilios que lo van a rodear. Además, su forma no es un oval perfecto, tiene un polo que es más delgado y otro que es más ancho. Sin contar todos los cilios que lo van cubriendo, como en la imagen que vemos, ¿sí? ¿Qué parece? ¿A qué lo hacen parecer? Exactamente, una semilla de mango, ¿verdad? Hay algunos en algunas bibliografías que lo asemejan a un coco. Hay cocos más redonditos, no necesitan regalar. Pero ¿qué tipo de coco regalar? Tal vez no conoces coco mango. Muy bien. El trofozoito, por lo tanto, es oval, mide de 30 a 200 micras, ¿sí? Tiene una membrana totalmente ciliada, la cual es apreciable a los microscopios con y sin tinción. Tiene un citostoma y lo más llamativo, tiene un macronúcleo arriñonado. A eso también vamos a poder visualizar su micronúcleo, que está lateralizado, pero siempre están juntos. Ahora, no se deben llevar, porque el núcleo es una cosa verlo de un lado y luego verlo del otro lado. Entonces, en algunas imágenes puede llegar a tener un aspecto un poco más ovalado y no se llega a ver incluso el micronúcleo que podría estar sobrepuesto, ¿sí? Pero es el detalle más llamativo porque este va a persistir incluso en su forma física. El quiste es mucho más pequeño, mide de 50 a 60 micras y tiene la característica de que el parásito, al igual que los otros, cuando siempre que va a salir al ambiente exterior, empieza a enquistar en sangre, pero va a conservar estos cilios, por lo tanto va a poseer como una segunda membrana interna, la cual va a estar llena de cilios. Los cilios se reducen en tamaño en comparación del trofozoito, pero van a persistir. Otra característica, hemos visto que los otros parásitos, por ejemplo, desarrollaban más núcleos, en este caso no. Va a permanecer su macronúcleo, su micronúcleo. Pero en la imagen me dirán, ¿qué son esos círculos que se suelen ver en su interior? Lo vemos aquí, puede estar presente en el quiste, se ven como unos círculos blanquecinos. No son otra cosa que las vacuolas digestivas, que también van a permanecer en su forma ciliar, ¿sí?
Ese es el galactídeo. Entonces, estamos hablando, tiene otra característica. Dentro de su morfología tiene una hendidura esofal que se puede ver como una pequeña línea, una muestra. Fíjense aquí. Esto es una estructura, como ustedes lo dice, es un esófago a través del cual va a introducir sus alimentos, los va a digerir a través de las vacuolas digestivas y va a tener un poro anal que no se suele visualizar mucho, va a depender del microscopio para poder ver esta estructura, pero lo que sí se visualiza más por su tamaño es la esofágica, no tanto el anal, que es por donde viene su especie. ¿Sí? Entonces, dentro de sus características morfológicas ya hemos visto que es más alta, por lo tanto, es un parásito que es fácil de reconocer, como está dentro de los protozoos de mayor tamaño, visualizarlo también se realiza de forma más fácil. Esta hendidura anal se la denomina también citófalo, en este caso. El quiste pierde estas hendiduras, pero va a permanecer la membrana ciliar en el interior, lo que le da ese aspecto de doble membrana. Cuando utilizamos funciones nos ayuda mucho a resaltar estos dobles. Mata el parásito, pero nos ayuda a visualizarlo en comparación a los desechos que pueden existir en la muestra. ¿Sí? Y aquí estamos viendo trofozoides. Vean los núcleos. Este núcleo no se ve tan transnucleado, ¿verdad? Aquí sí, podemos ver el núcleo en levadura. Este otro se ve aquí así, pero es porque lo estamos viendo de esta forma. Podemos ver así, entonces va a cambiar su forma. La forma ovalada, no se olviden, si nosotros ampliamos la imagen, seguramente vamos a ver el poro esofágico y las vacuolas intestinas que se ven como manchas blancas, el quiste. Como esto ha sido preparado por función, ha habido un ligero plegamiento de la membrana ciliar interna, que ha hecho que se separe de él el quiste. Pero se puede ver incluso un poco más paralelo y los cilios en el interior, como vamos a ver en otras imágenes o en la práctica. La epidemiología entonces de este parásito nos lleva a clasificarlo como un parásito de prevalencia de zonas tropicales. Es una enfermedad cosmopolita, se quiere decir que suele prevalecer en aquellos lugares donde hay población de gente. Tiene también dentro de su forma de transmisión una forma a través de contaminación de alimentos por vectores, y el animal en el que prevalece más y no le causa prácticamente mucha patología, hablaríamos de cero manifestaciones clínicas, es el cero. ¿Sí? Es este animal que funciona como un reservorio junto con el humano, porque no causan graves daños a menos que haya un sistema inmunológico comprometido. Por lo tanto, vamos a ver que muchas personas, incluso los animales, no van a tener procesos diarreicos, no es como enfermarse con amebas sociales. ¿Sí? La fuente de infección son las heces, por lo tanto, tiene que haber una contaminación de heces con quistes a través de manipulación de alimentos, hemos hablado de vectores, contaminación de agua. La única forma infectante es el quiste. No hay una forma de contagio a través del protozoide. Son susceptibles a los cambios de temperatura, régimen de textura y el ácido gástrico los más. Mecanismo de transmisión, fecalismo, contaminación con heces. Vía de infección únicamente oral. Aquí no hay estornudo ni contagión. Infección es poco frecuente en el humano, pero va a prevalecer en regiones donde hay mucha crianza de cerdo. ¿Sí? Y por lo tanto son estos criadores o fañadores o poblaciones que están
criaderos que no tengan buenas condiciones higiénicas, los que van a ser susceptibles de contagiarse. Pero ojo, no todos los cerdos tienen garantías, es un mecanismo de cambio y en donde ellos también se contagian. Se distribuye en todas partes del mundo, como hemos dicho, son lugares donde prevalece mucho la crianza del cerdo por el alto consumo de la carne y lugares de climas tropicales, ¿sí? Por lo tanto, se ve en Latinoamérica, Sudeste Asiático, Papúa Nueva Guinea, lugares de mucho consumo. Y pueden también contagiarse a otros mamíferos en los cuales está presentando una patología grave mientras estén bien inmunológicamente, igual que los humanos. Ahora, en su ciclo de vida pueden salir a través del huésped infectado, sea humano o sea animal, a través de sus heces en su forma de trofozoito y de quiste. Pero recuerden, el trofozoito una vez que sale no vive. Por lo tanto, es el quiste que va a permanecer por mucho tiempo en el ambiente hasta que pueda ingresar por vía oral a un nuevo huésped, en este caso mamífero. En el interior, al igual que los otros parásitos, el ácido gástrico debilita membranas, quistes, lo que va a hacer que cuando salga del estómago, donde los cambios de pH, se libere el trofozoito. Este trofozoito va a ser arrastrado a través del intestino delgado para llegar al intestino grueso, que es donde se instala y se replica. Ahora, en su replicación, tiene también el mecanismo de fisión binaria, pero aquí cambia totalmente su forma. Recuerdan que la ameba, al no tener una forma en específico, su división era visión binaria, porque no sabíamos de qué lado se dividía, pues por no tener una forma. ¿Sí? Visión binaria. En cambio, la chardia sí tiene una forma en específico. Y hacía una visión binaria longitudinal, ¿verdad? En cambio, en el Galanthidum coli sí tenemos una forma en específico. Y va a realizar su división por visión binaria transversal. Aquí cambia. No se vayan a confundir. Y hace lo mismo que cualquier división celular. Reparte sus orgánulos internos y luego imagina sus membranas para separarlos. Tiene un crecimiento que va a ser totalmente regulado por la inmunología del huésped. Así que si uno está en buenas condiciones, el sistema inmunológico va a hacer que incluso el parásito puede llegar a morir en el interior, o sea, no se puede por el exterminio. Pero en otras situaciones lo puede llegar a aceptar y termina trabajando como si fuera parte de nuestra microflora, pero no nos beneficia en nada. La microflora nos ayuda a degradar ciertos elementos para la síntesis de vitaminas, nutrientes, en cambio que no. Pero el cuerpo lo que va a hacer es multiplicar su cantidad poblacional de manera que no nos causa patologías. El peligro va a estar en aquellas personas que están susceptibles a no tener una buena defensa, los inmunocomprometidos, por diferentes causas, niños, ancianos, enfermos, con otras patologías. En el intestino se van a alimentar de la pared intestinal, de las células y de las bacterias, por lo tanto terminan afectando nuestra flora microbiana. ¿Sí? También se alimentan del moco, de la secreción mucosa de los intestinos y de algunos parásitos que ya pueden estar persistiendo en nuestro interior. Va a persistir por mucho tiempo e incluso nos pueden dar ciertas confusiones en el manejo de la clínica, porque pueden ser personas que desarrollen la patología con un cuadro diarreico y luego se ceden como si se sonaran de la nada, que se pueden hacer llegar a convivir con algunas intoxicaciones intestinales, pero van a estar ahí tenues hasta la espera de que haya un cambio para que puedan volver a replicarse. ¿Sí? Van a vivir a la luz intestinal de las paredes, pero
que pueden producir ciertas lesiones por el hecho de que se alimentan de nuestros epitelios. Por lo tanto, es una patología que puede llegar a producir algunos cuadros de disentería en casos graves, pero no es muy frecuente. Lo que sí puede llegar a manifestar son sangre oculta en las heces, así que las personas no se dan cuenta. Por la lesión que causan, también producen úlceras, pero las úlceras no se comparan a las amebas, no son tan profundas ni existe el riesgo de que se perforen como las amebiasis. Aquí las úlceras son muy superficiales, pero sí se van a notar cuando uno realiza una colonoscopia. El enquistamiento se da de la misma forma que los ojos, una vez que se van desprendiendo y son arrastrados, entonces prácticamente empiezan a ensamblar, pero no tienen, como ven, una ventosa, algo que haga que se fijen de forma permanente al epitelio. Al contrario, se van desplazando en la humedad a través de estos cilios, por eso son susceptibles a ser arrastrados. ¿Sí? Pueden contaminar cualquier elemento, agua, alimentos, por lo tanto es fácil adquirirlos, pero no se tiene un buen cuidado. Pero hemos dicho que es el proceso de mayor tamaño, lo que nos daría una ventaja en los filtrados de agua. Que no va a poder pasar las membranas. Muy bien. En la patogenia entonces les hablaba de que tiene capacidades líticas, como se alimenta de células, tiene que destrozar aquellos epitelios que recubren para poder ir penetrando y liberar células en las cuales se va a alimentar. Como va a invadir colon y hay un menor tránsito intestinal a nivel de estos segmentos intestinales, entonces esto va a facilitar en su función. Realizan una invasión tisular, una acción enzimática, liberación de enzimas y, como les dije, pueden llegar a producir lesiones ulcerosas claras. Vean la diferencia. Son úlceras irregulares con bordes hemorrágicos o petequiales que van a estar incluso continuos uno con otro, y esto se va a manifestar, se va a incrementar más cuanto haya mayor cantidad de parásitos. Cuando nosotros entramos a ver, es fácil de reconocer una lesión por valentín, ¿sí? Lo que nos facilita al visualizar es identificar con la biopsia, y en la biopsia incluso podemos llegar a ver parásitos. ¿Por qué? Vean ustedes, aquí vemos el epitelio intestinal lesionado, corroído, pero vean, estos elementos ovalados que se pueden ver no son nada más que trozos de galantín. Los reconocemos porque tienen unos abillonados, la forma ovalada, ¿sí? Con la atención nos ayuda a resaltar mucho más los componentes, incluso ampliar los imágenes llegaríamos a verlos así. Entonces, la mejor forma de confirmar es visualizando al parásito. Esa degradación que hacen a nivel del intestino, recuerden, no perfora en esta variedad de parásitos, pero causan unas úlceras planas donde realizan sus replicaciones. Manifestaciones clínicas. Vamos a tener una fase asintomática aguda y crónica. No se olviden, cuando les pregunten manifestaciones clínicas del parásito, me tienen que hablar de las tres. En la sintomática, como su nombre lo dice, las personas no tienen patologías. E incluso es una fase en la que alguna va a tomar como una incubación del parásito hasta que manifiesta una sintomatología. Puede tardar de 4 a 6 días esta replicación del parásito para que cause daño. Y se va a empezar a manifestar con diarreas que son bastante frecuentes, incluso de 15 a 20 diarreas al día. Es bastante abundante y puede descompensar fácilmente a las personas, en especial aquellas que están en los extremos de vida, niños y adultos mayores, son muy susceptibles a la deshidratación. La aguda se va a caracterizar por dar cuadros disentéricos, por esas hemorragias. Puede haber pus o moco en las deposiciones,
el dolor abdominal, tenesmo y buco, y las úlceras que solamente son visibles cuando se producen con colonoscopio, no son visibles de forma externa. En la crónica, para esto tiene que pasar mucho tiempo, y las heces, fíjense, van a ser sin sangre, van a tener moco, pero ya no presentan sangre. Existen náuseas, vómitos, anorexia, cefalea como parte de las complicaciones por las descompensaciones o pérdidas que van a haber. En la clínica, entonces, estos cuadros van a variar mucho de una persona a otra. Entonces, no es ley que a los 5 días la persona va a tener estos síntomas, a los 10 días van a desarrollar estos síntomas. Cada persona es un mundo aparte, evoluciona, pero basados en la historia clínica, en los oficios o lugares donde ha viajado, podemos guiarnos, ¿sí? No se olviden que la historia clínica es un cuadro, es un dato fundamental para armar el cuadro clínico y llegar a un diagnóstico o posible diagnóstico. Los posibles diagnósticos se van a confirmar con los laboratorios o los exámenes que se soliciten. Se ha visto que las personas que tienen ciertas condiciones patológicas crónicas también pueden ser susceptibles a que la enfermedad se manifieste de forma más intensa en ellos. Por ejemplo, aquellas que tienen acnorides, son personas que pueden estar medicadas para disminuir su producción de ácido o que tienen deficiencias, ¿sí? Funcionales. Los que tienen problemas con el alcohol, los alcohólicos también pueden sufrir complicaciones. Personas con leucemia, personas desnutridas. Y en estas personas se ha visto que el parásito incluso puede realizar migraciones erráticas, ¿sí? Nos puede dar desde cuadros intestinales muy severos e incluso migrar a hígado, pulmones o sistema genitourinario. Que un parásito que fuera de su hábitat específico común hace que para el médico se complique el diagnóstico. Porque si ustedes, por ejemplo, tienen una persona con una patología vesical, genitourinaria, ¿en qué pensarían? ¿Qué es lo primero que pensarían cuando viene alguien con una patología genitourinaria? Infecciones urinarias, TPS, ¿verdad? Pero a ustedes se les pasaría por la cabeza pensar en un Valentín. Es poco frecuente. Y como no es común, incluso los médicos a veces lo odian porque no se suele ver. Pero es algo que tampoco debemos dejarlo pasar, ¿sí? Pueden entonces pasar por cuadros diarreicos hasta llegar a cuadros donde las personas se van a descompensar nutricionalmente, incluso lo más peligroso es la deshidratación. Para el diagnóstico no necesitamos procesos complicados. Un examen directo en fresco de copro nos puede dar el resultado, sin procedimientos de definiciones, cultivos, nada de eso. Un examen en fresco nos ayuda a visualizar tanto el fosforito como el piso, ¿sí? Es más accesible, no es tan complicado, incluso para el paciente que no tiene seguro puede ser más barato. El otro examen que sí puede llegar a puede costarle económicamente al paciente es la endoscopía, pero no se olviden, es un examen bastante seguro en cuanto a la visualización y toma de biopsias, ¿sí? Si está en la posibilidad y ustedes sospechen, hay que hacerlo. El diagnóstico entonces, un examen en copro al fresco nos va a dar la visualización del parásito. Se pueden hacer copros seriados, de manera que se le pide al paciente que traiga 3-4 copros, pero cada día consecutivamente. Esto a veces ante la dificultad de ver cuando es poca la cantidad de parásitos, a veces en el primer copro que se visualiza y se confirma el diagnóstico. Las rectosinoidoscopías nos ayuda a hablar del estado de las úlceras, porque incluso ese dato nos va a ayudar a diferenciar de una ameba, que también nos da cuadros con disentería,
cuadros con úlceras, por lo tanto, la biopsia también es bastante definitiva en el diagnóstico. Como pueden ver, aquí tenemos un procesorito de Galantin coli, no se ve tan ovalado por el ángulo, pero lo reconocemos con los cilios y el macronúcleo. Esto está hecho con inyección de hematoxilina, pero vean, una visualización al fresco sin inyección también nos da la misma característica. Si se fijan al detalle, tenemos vacuolas, tenemos el macronúcleo almidonado, tenemos los cilios, por lo tanto no es algo complejo, ¿sí? Aquí tenemos otro examen donde visualizamos al Galantin, aquí se ve cómo va las vacuolas digestivas, el micronúcleo, fíjense, se les hace un piso, y el macronúcleo almidonado. Aquí se va más oval, pero no se ve mucho intolerable. Aquí estamos viendo un quiste. Como esto está más fresco y es visualización sin tinción, nos ha dejado intactas las membranas, así que la otra membrana se ve casi adyacente al quiste, pero se van a ver sus cilios. Podemos apreciar el macronúcleo, si nos fijamos por detrás podríamos ver el micronúcleo y no siempre se ven las vacuolas digestivas, pero ya nos damos cuenta de que se trata de un bacterio. ¿Qué otras patologías nos daban disentería? ¿O qué otras enfermedades nos pueden dar presencia de sangre gaseosa? Hemos hablado de otras enfermedades. Lo hemos nombrado en las otras patologías. Chilena, griego, todo. ¿Qué más? Enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades de Crohn, cáncer, ¿sí? Entonces, nunca hay que obviarlas, porque podríamos estar ante ambas o triples patologías. El diagnóstico entonces van a ser de todas aquellas patologías que nos den colitis, disenterías, como leviasis, micocefalosis, disenterías vacilares, colitis ulcerativas. Vamos a hacer exámenes que nos ayuden a identificar al parásito, porque podríamos estar ante multiparasitemias, incluso no solamente una. Fíjense, en el diagnóstico diferencial, en este ejemplo estamos tomando tres tipos de patologías: el Balantidium coli, colitis ulcerativas y la trambuena. Tienen náuseas, tienen vómitos, ¿sí? Tienen cefaleas, no en todas, pero vamos a ver que en el Balantidium sí. Heces con sangre, sí. Diarrea, sí. Dolor abdominal, sí. ¿Verdad? Aumento de la mucosa, también. Entonces, hacerlo simplemente con las manifestaciones clínicas de que tenga dolor, tenga diarrea, haya sangre, no es muy confirmatorio. Hay que utilizar exámenes diagnósticos para definir la colonoscopia. Tratamiento. Podemos utilizar la familia de los imidazoles, como también la tetracyclina, el diaboquinol, ¿sí? El metronidazol, tinidazol, fenimidazol, imidazol son buenos fármacos, pero muchos médicos utilizamos el metronidazol de preferencia por su efectividad, bajo costo, se adquiere en cualquier lugar, pero ante mejores medicamentos también podemos cambiar alternativas. También influye el tipo de paciente que vayamos a tener, porque hemos visto que en el metronidazol tenemos que hacer tratamientos cada 8 horas, por 5 o 7 días. Entonces, si vemos que es un paciente que no es capaz de cumplir con los tratamientos en horarios y por el tiempo, se pueden utilizar alternativas como el fenimidazol, donde solamente se utiliza una dosis y nos evitamos problemas. Metronidazol, dependiendo
del estado del paciente, las presentaciones que tenga y la edad, cambia la dosis, pero la mayoría son de 500 a 750 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Vía oral, no se olviden, no van a administrar por su consultorio. El ceftriaxón, por ejemplo, es 1 gramo, una sola dosis, ¿sí? También hay dosis pediátricas, revisen sus libros para verificar, porque en la actividad práctica, a medida que vayamos revisando los temas, ustedes tienen que dosificar al paciente del cual se van a hacer cargo al final del día. Control y prevención. Al igual que los otros parásitos, el manejo es totalmente relacionado a las medidas higiénicas, control de detección de pacientes infectados. Si nosotros vemos que es una granja que está infectada, habrá que hacer tratamiento tanto a los animales como al humano, ¿verdad? Y es aquí donde entra en juego las medidas higiénicas de seguridad, control veterinario, porque esa granja, si no tiene un buen manejo de sus disposiciones discretas, puede ser una fuente de infección para aquellas personas que vivan alrededor. Pueden llegar a contaminar con los suministros de agua, cultivos, de alimentos. En el personal que trabaja con nosotros también hay que